Dios les bendiga a todos y muy buenas noches en esta hora. Qué bueno saludarles en el amor del Señor en esta hora. Qué bueno que están con nosotros. Déjame quitarme este pacho que tengo encima. Que lo tengo pegado de... Me di cuenta cuando me veo en la cámara. Ahora mismo que vengo... Estuve hasta hace un momentito en el hospital y tenía todavía el sello pegado aquí. Cuando veo la cámara prendida es que me di cuenta que lo tengo pegado ahí. Dios les bendiga a todos en esta hermosa noche del Señor. Qué bueno es saludarles nuevamente, ¿verdad? Al igual que cada miércoles en estos estudios bíblicos. Reciban todos un saludo. El próximo estudio que vamos a comenzar es el capítulo 4. ¿Okay? Eso lo vamos a comenzar el próximo, eh, el próximo miércoles. Hoy vamos a comenzar con la parte del ensayo. Saludo a Carmen Espinosa, que está también por ahí conectada. O sea, Carmen, Dios te bendiga. Carmen, que seas bienvenida, ¿ok? Así que vamos a ir pasando, ¿ok? Vamos a comenzar con el capítulo 1. ¿Qué cosas estuvimos cubriendo en el capítulo 1? ¿Okay? Para ubicarnos. ¿Okay? En el capítulo 1, si usted recuerda, y recuerde que estamos cubriendo el Evangelio de Marcos, que vale también, es importante también recordar que es el Evangelio, también lo cubrimos al principio, es el Evangelio más corto. De los 4 Evangelios es el más corto, pero también es el más antiguo. ¿Okay? Es el primer Evangelio de los 4 Evangelios que tenemos en nuestra Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De esos 4 Evangelios, Marcos, aunque es el segundo libro, ¿verdad? El segundo Evangelio en orden que aparece en la Biblia, pero sí es el primero en cuestión de antigüedad, es el más antiguo. Y como dije también, el más corto, ¿ok? Solamente estamos repasando un poco. Si recordamos lo que pasó en el capítulo 1, encontramos que comienza, ¿verdad? Recuerden que estos primeros 3 capítulos se concentran en su inmensa mayoría en la zona de Galilea, en la región de Galilea. ¿Okay? Y ya mismo vamos a ver un mapa, ¿verdad? Para ubicarnos. Recuerden que Galilea queda al norte de Judea, y Judea es obviamente en donde se encuentra Jerusalén. Por lo tanto, estos primeros 3 capítulos que hemos estado cubriendo de Marcos, estamos en su inmensa mayoría, ¿verdad? Salvo algunas excepciones que vamos a ir mencionando ahora en este repaso. La inmensa mayoría de lo que acontece es en la región de Galilea. Y de esa región de Galilea, que son varias ciudades, ¿verdad? Una región bastante amplia. Tenemos en Galilea lo que es Nazaret, que es donde se crió Jesús. Una vez que él nace en Belén y regresa nuevamente de donde eran sus padres, regresan a esa región de Galilea, y ahí en Galilea está esta aldea llamada Nazaret. Y ahí en Nazaret es que él creció. Pero también estuvimos explicando que cuando en un momento dado, ya él siendo un adulto, cuando comienza su ministerio, él se muda de Nazaret hacia una ciudad llamada Capernaum. ¿Okay? Y es en esta ciudad de Capernaum donde acontecen la inmensa mayoría de los acontecimientos que hemos ido narrando desde el capítulo 1 al capítulo 3. La inmensa mayoría, y lo vamos a ver ahora en el repaso, acontecen en esta ciudad llamada Capernaum, ¿ok? Que es en la región de Galilea. No está en Judea, no está en la región donde está Jerusalén, está muy al norte, ¿ok? Ahorita vemos el mapa y lo vemos para repasarlo. ¿Qué acontece en este capítulo 1 cuando comenzamos? En el capítulo 1 se establece primero, ¿verdad? Que de las pocas veces que sale de la zona, de la región de Galilea, es cuando Jesús viaja de Nazaret, ¿sabe? Desde Nazaret, que fue donde él creció, donde él se crió, viaja desde Nazaret hacia el área de Judea, específicamente a la zona donde está el Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por Juan el Bautista, ¿ok? Así que ahí se ubica un momentito, fuera de la zona de Galilea, fuera de la ciudad de Capernaum, pero simplemente diciendo que se trasladó de Nazaret, que es en Galilea, hacia el norte, hacia el sur, hacia la región de Judea, pero específicamente a orillas del Jordán, para ser bautizado por Juan. Y usted sabe, solo hablamos cómo fue bautizado, cómo el Señor se glorificó, lo envió al desierto. Una vez que Jesús se entera, ¿verdad?, de que Juan el Bautista ha sido arrestado, Jesús regresa nuevamente a la zona, a la región de Galilea, pero no regresa a Nazaret, sino que regresa entonces a la ciudad de Capernaum, que es donde se establece, como dijimos hace un momento, para él comenzar su ministerio. Una vez que regresa allí en la región de Galilea, especialmente a la ciudad de Capernaum, allí es que hace el llamado a unos pescadores,
a unos hermanos llamados Simón y Andrés. Este Simón es el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero con el nombre que tenía originalmente, Simón y su hermano Andrés. Y otros dos hermanos que son los hermanos Jacobo y Juan, que también son pescadores. Jesús los llama. Esto acontece, dice, en las afueras de Capernaum, ¿verdad? A la orilla del mar de Galilea, porque esta ciudad de Capernaum está prácticamente a la orilla del mar de Galilea, o en algunos se conoce como el lago de Galilea, ¿verdad? Pero es un cuerpo de agua bastante grande. Y allí, en esa ciudad de Capernaum, a las orillas del mar de Galilea, es que Jesús llama entonces a estos discípulos, Simón, conocido luego como Pedro, su hermano Andrés y los otros dos hermanos que son Jacobo y Juan, ¿ok? Eso es a las afueras de Capernaum. Yo creo que usted se mantenga atento en este repaso. Cada vez que yo hago énfasis en que está en Capernaum o cerca de Capernaum, pues yo creo que usted vaya viendo, ubicando a Jesús geográficamente en estos 3 capítulos, en donde Él se encuentra, ¿ok? Una vez llama a estos discípulos, estos primeros discípulos, estos 4 discípulos, entonces se mueve de la orilla del mar de Galilea, allí en las afueras de Capernaum, se mueve hacia adentro de la ciudad de Capernaum y se mueve hacia la sinagoga que había. Importante también destacar, recuerden que también dijimos en el repaso que Galilea no es tierra ¿verdad? de judía, sino que es una tierra de gentiles, pero que aparentemente hay una gran comunidad de judíos establecidos en esa región de Galilea, y específicamente en esa ciudad de Capernaum hay una muy buena comunidad judía. ¿Por qué? Porque inclusive tienen una sinagoga, ¿okay? Construyeron una sinagoga, así que eso indica que había una representación bastante grande de judíos en esa ciudad de Capernaum. Así que cuando Él se mueve de las orillas del mar de Galilea para entrar nuevamente a la ciudad de Capernaum, se mueve a la sinagoga de ahí de Capernaum, de esa ciudad, ¿ok? Y en esa sinagoga es que Él libera a un endemoniado, ¿ok? Y que explicamos que lo hizo en un día de sábado. O sea, que también explicamos que vamos a ver durante estos capítulos a Jesús confrontando muchas veces la tradición que tenía en ese momento la región, entiéndase judía en ese momento, no existía todavía el cristianismo, y cómo va confrontándolo con muchas tradiciones, específicamente con lo que es el día de descanso, donde más que guardar el día de descanso, casi se había convertido en una camisa de fuerza que impedía hasta hacer el bien en el día del sábado. Así que Jesús sana a ese endemoniado en la sinagoga en un día de sábado, y una vez que termina, ¿verdad? Él se mueve a la casa, ¿verdad? De allí mismo, ¿verdad? En el mismo Capernaum, se mueve de la sinagoga a la casa de Pedro, ¿verdad? A la casa de Pedro para sanar a la suegra de Pedro, ¿ok? Y ahorita vamos a ver unas fotos de lo más interesante que traje para ubicarnos en lo que era Capernaum. ¿Ok? Así que sana a la suegra de Pedro, allí mismo, en la casa de Pedro, en la misma ciudad de Capernaum, no sale de esta ciudad. Posteriormente sana allí mismo a mucha gente, ¿ok? Luego que se pone el sol, dice, ¿ok? Luego de ponerse el sol, sana a mucha gente allí mismo en Capernaum, ¿ok? Y luego de esto invita a sus discípulos a ir a otros pueblos vecinos, ¿verdad? Para seguir, ¿verdad? Su ministerio. Invita a los discípulos que tiene en ese momento, que lo están siguiendo, a ir a otros pueblos vecinos de Capernaum. Y ahí entonces entra una historia al final del capítulo 1, donde habla de que Jesús sana a un leproso, que ya no es en Capernaum, sino en un pueblo vecino a Capernaum, como había dicho Jesús, que había invitado a sus discípulos. Si usted se fija en todo este capítulo 1, con la excepción del principio, cuando se establece que Jesús baja de Galilea, de la ciudad de Nazaret hacia Judea, hacia la región de Jordán para ser bautizado. Eso es al principio. Y con la excepción del final, cuando entonces Él invita a sus discípulos para ir a los pueblos vecinos y sana a este hombre que es un leproso en un pueblo vecino de Capernaum, aparte de esos 2 ejemplos, al principio y al final, usted se da cuenta de que todo acontece en la ciudad de Capernaum. Todo. Todo acontece en esa ciudad de Capernaum. ¿Ok? Vamos al segundo capítulo, ¿ok? En el segundo capítulo, ¿qué estaba aconteciendo en este segundo capítulo? El segundo capítulo se establece que Jesús sana a un paralítico, pero esto lo hace cuando regresa nuevamente a Capernaum. En el capítulo 1 estuvo todo el tiempo en Capernaum, con la excepción de cuando bajó de Nazaret al río Jordán para ser bautizado en Judea.
Y con excepción al final, cuando fue a un pueblo vecino a sanar a aquel leproso. Con esas excepciones, todo hacía en Capernaum. Y aquí, cuando comienza el capítulo 2, regresa nuevamente a Capernaum. ¿Ok? Luego de que sana a este paralítico allí en Capernaum, ¿verdad? Dice el capítulo que llama a otro nuevo discípulo. Ya había llamado a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Ya los había llamado que eran pescadores. Ahora llama a un nuevo discípulo llamado Leví, o conocido también como Mateo. Esto también acontece en Capernaum. Dice que iba del pueblo hacia la orilla del mar de Galilea nuevamente. Iba a predicar allí a la orilla del mar de Galilea, y en ese camino del pueblo a la orilla del mar, que vamos a verlo ahorita, es un tramo que estaba prácticamente pegado, pero en ese tramo es que se encuentra con este hombre llamado Mateo, o también Leví, que era un publicano, se dedicaba a cobrar los impuestos, ¿ok? Se dedicaba a cobrar los impuestos. Lo llama como discípulo, él deja la mesa y sigue a Jesús, ¿ok? Ese es otro discípulo, ¿ok? Y en ese mismo capítulo 2 dice que discute con los fariseos sobre el día de descanso, ¿ok? ¿Por qué? Porque los discípulos estaban arrancando espigas, ¿verdad? En el campo, en el día de reposo. Y eso provoca otra discusión nuevamente con los fariseos por el día de descanso, que ya vimos una discusión en el capítulo 1 también por el día de descanso, ¿ok? Ya había ocurrido una discusión ya con los líderes religiosos. Ahora en el capítulo volvemos a encontrar otra discusión de Jesús con esos mismos líderes religiosos con respecto al día del sábado. Y eso también acontece en Capernaum. O sea, todo el capítulo 2 acontece en Capernaum. ¿Ok? Pasando entonces al capítulo 3. En el capítulo 3, ¿qué sucede? Dice que Jesús vuelve a sanar nuevamente en el día del descanso. Otra vez. Y te va a encontrar, ¿verdad? En este evangelio de Marcos, a Jesús constantemente en discusiones, ¿verdad?, con la tradición de los judíos, pero muchas veces con lo que es el día del descanso específicamente, ¿ok? Esto que acontece cuando él vuelve a sanar a alguien en un día de descanso, acontece en la sinagoga de Capernaum, ¿ok? En la misma sinagoga de Capernaum. Luego dice que multitudes, en ese mismo capítulo 3, que multitudes de Capernaum y de otros lugares, ¿verdad?, lo siguen para escucharlo y para ser sanados y liberados. ¿Okay? Ya hay multitudes que están viendo. Lo importante de esta parte en el capítulo 3 es que ya están llegando mucha gente, pero dice el pasaje que no es solamente de la gente de Capernaum. Que déjenme explicarle, Capernaum era una ciudad no tan grande. Los estudiosos estiman que para el tiempo de Jesús quizás habrían como 1000 personas. O sea, no era una ciudad tan grande realmente. ¿Ok? Ciudad pesquera prácticamente, aunque era muy importante, como también expliqué cuando comenzamos estos estudios, porque era un sitio estratégico para lo que era el comercio, tanto si se iba para Egipto o si se iba para el área de Oriente, el área, ¿verdad?, de la zona de más allá de lo que era el imperio de Babilonia en un momento dado, hacia el oriente, hacia la India, y si obviamente regresaban hacia la zona de Turquía, hacia Grecia y hasta Roma. Estaba en un sitio muy céntrico, ¿verdad?, donde muchos caminos se entrelazaban a través de esta ciudad. Por lo tanto, era un lugar donde la pesca era muy importante, pero también el comercio era muy importante, porque el comercio atravesaba mucho por esta ciudad. ¿Ok? Así que lo importante de lo que estamos diciendo en el capítulo 3 es que ya está llegando mucha gente a escuchar a Jesús, o buscando, ¿verdad?, que Jesús obre, ¿verdad?, en enfermedades o liberando, ¿verdad?, a las personas. Pero ya no son solamente gente de Capernaum, sino que son ya personas de otros lugares que están llegando a Capernaum, porque ya la fama de Jesús se estaba regando más allá de la ciudad. Y es entendible, porque si era una ciudad donde había mucho tránsito de comercio, según ese comercio pasaba y veía lo que estaba aconteciendo, lo que estaba sucediendo en esa ciudad, pues obviamente, aunque no fuera de una forma a propósito, iban a comunicar el mensaje de lo que habían encontrado, lo que habían visto o lo que habían escuchado allí en Capernaum. Así que esas noticias seguían viajando y la gente de otros lugares seguía llegando, ¿ok? Y de lugares muy lejanos llegaban allá a Capernaum porque ya estaban escuchando de lo que Jesús estaba predicando y de lo que Jesús estaba haciendo, ¿ok? Y luego en ese mismo capítulo 3 se establece cuando él escoge a sus 12 apóstoles. También explicamos que Jesús tenía muchos discípulos, había mucha gente que estaba ya siguiendo a Jesús,
escuchando sus enseñanzas, ¿verdad? Lo seguían a donde quiera que él se movía. Pero de ese grupo de discípulos que estaban siguiendo a Jesús, él escoge a 12 específicos para llamarle apóstoles, 12, que son los que van a estar más cercanos a él, ¿verdad? Que sobre aquellos, sobre lo que él va a dar una enseñanza un poquito más, más específica, ¿verdad? Porque eran los líderes que iban a quedar una vez él ascendiera a los cielos. Y él estaba consciente de todo eso. Allí mismo, ¿verdad? En ese mismo capítulo 3 encontramos que Jesús es acusado de estar poseído por Satanás. ¿Okay? Eso es casi termina el capítulo 3. Se le acusa de que estaba poseído por Satanás. Y es posible que eso también haya acontecido posiblemente en Capernaum, ¿verdad? Uno sigue viendo el contexto y es posible que haya sido en Capernaum eso que acontece. Pero en ese momento, cuando es acusado de que estaba poseído por Satanás, que eso fue la discusión con los líderes religiosos, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que yo voy a luchar conmigo mismo, ¿verdad? O voy a liberar a la gente de mí mismo? O sea, no tenía ningún tipo de sentido. Una vez que está sucediendo todo eso, también en ese espacio del capítulo 3 establece que la familia de Jesús llegó allí, y cuando dice que llegó allí, ellos seguían viviendo en Nazaret. Pero un grupo de la familia se trasladó hacia lo que era Capernaum para buscarlo, porque decían que él, ¿verdad? En pocas palabras, estaba loco, que ya él, ¿verdad? No sabía lo que estaba haciendo, que estaba desquiciado, ¿ok? Así que llegan allí a buscarlo, no solamente por Jesús, ellos lo que estaban preocupados era por su reputación, ¿verdad? Ya la gente quizás estaba hablando de la familia en ese aspecto, y cómo Jesús en ese momento no les recibe. No les recibe. Y también hablamos, ¿verdad?, que muchas veces se malinterpreta, pensando en que la familia no tiene, ¿verdad?, tanta importancia para el Señor, que lo importante son, ¿verdad?, los que creen, ¿verdad? Y no es el mensaje, dijimos, que estaba en ese pasaje, sino lo que está estableciendo es que él no estaba rechazando a la familia, estaba rechazando el propósito de esa familia llegaba allí, ¿verdad? Y eso lo vemos acá, ya al final del capítulo 3, cuando él establece cuál es su verdadera familia, que lo que está queriendo decir, mi familia es, ¿verdad?, lo que sí es mi voluntad, pero vuelvo y digo, no porque tenía nada en contra de la familia, sino porque él le preocupaba la razón por la que la familia había llegado a ese lugar, para buscarlo a él, ¿verdad?, para de alguna forma tronchar, ¿verdad?, su ministerio en ese momento. Todo eso acontece en Capernaum, ¿ok? Yo creo que usted entienda, ¿verdad?, bien claro, si se ha fijado, todo el capítulo 2 se fue en Capernaum, todo el capítulo 3 se fue en Capernaum y la inmensa mayoría del capítulo 1 se fue en Capernaum. O sea que en estos primeros 3 capítulos encontramos a un Jesús que está sumergido en la ciudad de Capernaum y en donde comienza, ¿verdad?, a predicar. Claro, es interesante porque en el Evangelio de Marcos no pone mucho a Jesús a hablar. Marcos muchas veces lo que pone en sus evangelios, muchas veces las acciones que hacía Jesús, sanaba, liberaba, ¿verdad? Pero pocas veces Marcos habla mucho, ¿verdad?, de la predicación, o sea, registra mucho la predicación. En el capítulo 4 vamos a encontrar, sí, unas parábolas que Marcos cita en cuanto a Jesús, ¿verdad? Pero si usted coge todo el Evangelio de Marcos, va a encontrar, y este capítulo 13 es un ejemplo claro, donde sí Marcos presenta a un Jesús que actúa mucho, pero habla poco. ¿Okay? Lo pone a Jesús, sanó, liberó, llamó, ¿verdad? Pero pocas veces, hasta este capítulo 3, prácticamente lo pone a hablar al mínimo, y más bien es describiendo lo que él estaba haciendo. Para Marcos, lo importante, para el Evangelio de Marcos, es importante la acción de Jesús más que las palabras de Jesús, ¿ok? Claro, es el énfasis que Marcos le da en ese aspecto, ¿ok? Así que ya en capítulo 4 vamos a encontrar, ¿verdad?, ya unas palabras un poquito más, a Jesús hablando un poquito más a través de unas palabras, pero hasta aquí vemos muy pocas palabras de lo que expresaba Marcos. Eso es muy importante. Así que vamos a ver, vuelvo y repito, vemos en los primeros 3 capítulos a un Jesús que está concentrado allí en la ciudad de Capernaum, que al principio vemos como la gente del pueblo de la ciudad de Capernaum va conociéndolo, como a poco van viendo los milagros que él va realizando, poco a poco van trayendo personas, se van acercando para escuchar el mensaje de Jesús, y poco a poco ya, después ya del capítulo 2, casi al final en adelante, vemos como empieza a llegar a Capernaum gente de otras regiones, de tan lejanas,
como la región de Judea, en Jerusalén, al norte a Tiro, a Sidón, a otras ciudades, ¿verdad? Y regiones muy distantes de allí de Capernaum, cómo la gente va llegando para escuchar el mensaje de Jesús y para ver lo que Jesús está haciendo o llevando quizás, ¿verdad?, a ellos mismos o a sus familiares por enfermedades o por situaciones que están pasando, van llegando a Capernaum para encontrarse con ese Jesús que está haciendo revuelos en esa ciudad de Capernaum. ¿Okay? Así que estos 3 primeros capítulos se podrían resumir de tal manera que encontramos a un Jesús que comienza un ministerio casi prácticamente desconocido hasta un Jesús ya al final del capítulo 3 donde ya las multitudes lo están siguiendo. ¿Okay? Fue un proceso, ¿verdad?, poco a poco que se fue desarrollando a través de su mensaje y de sus acciones para que la gente comenzase a conocer, ¿verdad?, a quién era este Jesús que estaba haciendo todas estas cosas en Capernaum. ¿Ok? Tenemos también algo muy interesante y déjenme ver si yo puedo de alguna manera, si me por aquí, un momentito, no se me vaya, déjeme quitar la pantalla porque quiero enseñarle toda la pantalla en esta hora porque es mucho más sencillo. Ok, y déjeme quitar esto para enseñarle unas fotos y un mapa que tengo aquí que yo creo que va a ser de mucha utilidad para que usted visualice un poquito mejor lo que estábamos hablando en cuanto a lo que estaba haciendo Jesús. Ok, déjeme ir por aquí poquito a poco. Si usted se fija en el mapa que usted tiene ahora en su pantalla, quiero que usted se ubique. Jerusalén está aquí. ¿Ok? Y por aquí, a la orilla del Jordán, es que posiblemente Jesús se bautizó. ¿Ok? Esa es la zona de Judea. Todo esto es Judea. La región de Judea, donde está Jerusalén y donde Jesús fue bautizado. La región de Galilea es esto que está acá arriba. Esa es la región de Galilea en donde vivía Jesús, que en esta ciudad, porque está por aquí, aquí es que está Nazaret y por aquí es que está Capernaum. ¿Ok? Si usted se fija, que siempre cuando pensamos en el misterio de Jesús, siempre pensamos en Jerusalén, ¿verdad? En cuando caminaba por las calles de Jerusalén, en cuando entró al templo y viró las mesas y su discusión, ¿verdad?, con los líderes religiosos allí del templo. Y siempre nos ubicamos. Fíjense que ya vamos ya para el capítulo 4 y todavía estamos en la zona arriba que yo marqué, que era la zona de Galilea, lo que marqué en la parte de arriba, y específicamente en Capernaum, que es lo que está al ladito de la flecha de arriba, ¿verdad? Esto es el mar de Galilea, eso que usted ve azul ahí, y en la orilla del mar de Galilea es que está entonces Capernaum. ¿Ok? Fíjense, yo lo que voy a hacer ahora para poderlos ver mejor, ¿verdad?, porque yo sé que el mapa a distancia no se ve muy bien. Yo lo que voy a hacer es que vamos a tomar el mapa, pero de esta región nada más. ¿Ok? Voy a ampliarlo para que usted vea ese pedacito más cerca, para que estemos mejor de lo que estamos hablando de la ciudad de Capernaum. ¿Ok? Déjame pasar para el próximo. ¿Ok? Vamos por acá. Ok. Si usted se fija, este es el mar de Galilea. Eso que está ahí es el mar de Galilea. Y Capernaum es esta ciudad que está ahí a la orilla. ¿Ok? Fíjese de dónde vivía. Si usted se fija en esta otra flecha que voy a ponerle ahora, eso que está ahí es Nazaret. Ahí fue donde Jesús se crió. Una vez que regresaron de Belén, ¿verdad? Y se establece, ¿verdad?, luego de todo lo que aconteció cuando nació y todas estas cosas, que Marcos no registra nada de esto. ¿Ok? Marcos entra directamente al ministerio de Jesús. Marcos no registra nada de Belén ni del nacimiento, no registra nada de eso. ¿Ok? Pero utilizando la información de otros evangelios, ¿verdad?, que obviamente dice que una vez que regresó de Belén, uno de los evangelios nos dice que subió de Belén directamente a Nazaret. El otro evangelio lo que establece es que bajó primero a Egipto y luego subió a Nazaret. Es esa ciudad que estamos marcando aquí, esa de Nazaret, en donde Jesús crece, ese Jesús niño
crece hasta que se hace un adulto, y de ahí entonces es que él se traslada a Capernaum. ¿Ok? Ese mar, esa ciudad que está a la orilla de ese mar de Galilea. De hecho, para que usted entienda muy claro, que siempre hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos del mar de Galilea, como dije, algunas versiones o algunos libros, en lugar de decirle mar de Galilea, le dice lago. ¿Por qué? Porque si usted se fija, realmente es un cuerpo de agua no tan grande como el mar Mediterráneo, no tan grande como el océano Atlántico, ¿verdad? Relativamente, no es que sea pequeño, porque créame, es grande, pero relativamente comparándolo con el mar Mediterráneo, es un cuerpo de agua mucho más pequeño. Y por eso en ocasiones le llaman lago. Claro, le dicen lago salado, porque aunque le dicen lago, es salado. Así que obviamente por eso quizás muchas veces se le llama mar. Pero para efectos prácticos es como si fuera un lago. Pero es mar más bien, ¿verdad? Porque es un cuerpo salado realmente y además es bastante grande, no es pequeño, ¿ok? Una vez ubicado, ¿verdad? Con el mar de Galilea, yo quisiera que viéramos algunas cosas en cuanto a lo que es Capernaum, ¿verdad? Porque hemos estado durante estos 3 capítulos hablando, y yo sé que en la introducción que dimos al Evangelio de Marcos estuvimos hablando un poquito de Capernaum y estas cositas, pero no quise profundizar mucho porque yo quería primero que usted fuese viendo qué tan importante era Capernaum, ¿verdad? No solamente porque yo se lo dijera, sino como hemos hecho, ¿verdad? Que capítulo tras capítulo nos damos cuenta que en gran parte del ministerio hasta ahora, en estos 3 capítulos, se desarrollan en Capernaum, que usted viera la importancia de esta ciudad para lo que era la vida y el ministerio de Jesús, la importancia de esta ciudad, para entonces darle ¿verdad? Una visión más clara de lo que es esta ciudad. Yo creo que es el momento, ¿verdad? Para enseñar eso. Así que, si usted se fija en otra gráfica que está aquí, es más o menos el mismo mar de Galilea, pero aquí está Capernaum, ¿verdad? Aquí es la región de Gadara, que es donde está el endemoniado Garadeno, que también, ¿verdad? Se cubren los evangelios. Así que cuando dice que Jesús con sus discípulos, fue de Capernaum, fue atravesando todo esto hasta acá, ¿ok? De hecho, aquí está Magadán o Magdala, también que es conocido, que era de donde era María Magdalena, ¿okay? Para que usted tenga una idea. Y aquí está la ciudad de Bethsaida, que también es muy mencionada, ¿okay? Ahora, para ver más claramente, y vemos más o menos cómo es la topografía, hay bastantes montañas alrededor, especialmente en la parte este, hay bastantes montes y montañas, ¿verdad? Alrededor de este mar de Galilea. Pero una vez visto esto, ahora yo quiero que usted vea esta foto que usted está viendo ahí. Eso es de las ruinas que quedan de lo que era Capernaum, el Capernaum original. ¿Okay? Era todo esto que usted está viendo, esto que usted está viendo aquí, ¿verdad? Es lo que queda, ¿verdad? En ruinas que se descubrió de lo que era Capernaum. ¿Por qué le estoy enseñando esa región? Esto que estoy marcando aquí es lo que era la sinagoga, que hemos mencionado ya varias veces en los primeros 3 capítulos. Se ha mencionado varias veces sobre esa sinagoga. Esa ruina que usted ve ahí en esa foto es una sinagoga que se levantó posterior a la vida de Jesús. Okay, no es, esas ruinas que usted ve en esa foto son posteriores a la vida de Jesús. Pero ¿por qué la estoy marcando ahí en la foto? Porque debajo de esas ruinas se han encontrado hallazgos arqueológicos que dicen que debajo de esa antigua sinagoga había una sinagoga aún más antigua, que era algo un poquito más, ¿verdad? Más humilde, más pequeño. Y se cree que entonces esa que está debajo, ¿verdad? De esas ruinas que están de la sinagoga que quedan allí hoy, debajo que están los escombros de la sinagoga original del tiempo de Jesús, que era algo más pequeño. Pero lo importante, ¿por qué digo todo esto? No es tanto por la sinagoga, es porque ahí era, en ese lugar, ¿verdad? Que estamos marcando en ese cuadro,
Ahí era que estaba la sinagoga, ya sea esa que está ahí en ruinas, que fue del tiempo posterior a Jesús, o ya la sinagoga del tiempo de Jesús, que fue la anterior a esta, antes de edificar esta nueva. Ahí es que estaba ubicada. Porque es importante, porque además de todo eso, si usted se fija en esto que estoy marcando en azul, eso que está ahí, ¿verdad? Lo taparon, ¿verdad? De tal manera, pero ahí, debajo de ese techo que usted ve ahí, es que se encuentran las ruinas de lo que era la casa de Pedro. ¿Ok? Así que si usted se fija donde está la sinagoga, y donde está eso que marco en azul, que era donde estaba la casa de Pedro, cuando el pasaje dice que salió de la sinagoga, entonces fue a la casa de Pedro, ¿verdad? Porque iba a sanar a la suegra de Pedro. Era prácticamente casi cruzando la calle. Era casi cruzando la calle, ¿verdad? Que era como, estamos en la sinagoga, vamos a mi casa, que está ahí al frente. Y allá fue que entonces él realizó todo esto. ¿Okay? Si usted se fija también en esta foto de estas ruinas, si usted se fija, toda esta zona que está aquí, déjeme mejor marcarla en rojo, pues se llama toda esta zona que está acá. Posiblemente esa era la parte de la orilla del mar en donde posiblemente Jesús se movió, que si usted se fija está al ladito de la ciudad. O sea, prácticamente cuando decía las afueras de la ciudad, es prácticamente casi se fue a la ciudad. En esa orilla del mar de Galilea es donde posiblemente estaban todos los pescadores, incluyendo a Pedro, ¿verdad? A su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan. Posiblemente ahí era que estaban todos cuando Jesús se movió de la ciudad de Capernaum hacia las afueras. Ahí fue que se encontró con ellos cuando los llamó para que fueran sus discípulos. ¿Okay? Posiblemente en ese trayecto, cuando usted ve, ¿verdad? Si aquí está la sinagoga, posiblemente por este trayecto que está por aquí, cuando iba camino hacia la orilla del mar para predicar a la multitud, ¿verdad? Que le estaba siguiendo, en ese trayecto que yo marqué en rojo, posiblemente es que se encontró con Leví, con Mateo, que estaba cobrando los impuestos y que dice que cuando él pasaba, que iba camino hacia la orilla, dice el pasaje bíblico, posiblemente ahí es que se encontró con Mateo cobrando los impuestos y lo llama para que se vuelva también su discípulo, ¿ok? Todo esto es importante, ¿vale? Y lo estoy diciendo ahora, no lo dije al principio, cuando comenzamos, como expliqué hace un momento, porque ya que hemos leído esos primeros 3 capítulos, ¿verdad? Ya como que uno se familiariza un poquito más y es mejor ver ¿verdad? Esta foto que estamos viendo, ¿verdad? Una ciudad, como expliqué también hace un momento, no era una ciudad tan grande, ¿verdad? No era una aldea. Nazaret en el tiempo de Jesús era mucho más pequeño. Belén en el tiempo de Jesús también era mucho más pequeño. Capernaum sí era una ciudad un poquito más grande, pero no era algo así como Cesarea o como decir allá, ¿verdad? En la costa, ¿verdad? De Turquía, donde estaba Éfeso, o sea, que eran ciudades un poco más grandes. Esto era una ciudad relativamente pequeña, pero era una ciudad, no era una aldea, era una ciudad que posiblemente, estuve leyendo, posiblemente tendría unos 1000 habitantes, o sea, y 1000 suena un número grande, pero dentro de lo que es un pueblo no es tan grande realmente. O sea, yo vivo en el pueblo de Canóvanas y tiene más de 1000 habitantes, cuando es todo el municipio. Así que en ese sentido, Capernaum no era una ciudad gigantesca, pero sí era representativo. Lo que tenía importancia de esta ciudad realmente, más que la población que tenía, era el paso de gente. Como expliqué hace un momento, que mucha gente tenía que pasar por aquí, porque era un área donde había mucho comercio. ¿Okay? Y en ese lugar es que Jesús establece, ¿verdad? Su ministerio. Déjeme salir por aquí un momentito para irme ubicando, no se me vaya. ¿Ok? Y en ese lugar es que Jesús establece su ministerio. Pues miren, posiblemente por muchas razones. O sea, Jesús sabía que su ministerio no iba a ser muy largo. No podemos perder de perspectiva, Jesús era Dios. Y él sabía a lo que venía, él sabía a lo que se iba a enfrentar, y él sabía también el tiempo limitado que él tenía para realizar el ministerio que él quería realizar. Era un tiempo muy limitado, o sea, un ministerio de apenas 3 años. ¿Okay? Y 3 años no es tanto tiempo, ¿verdad? Jesús hizo muchas cosas en esos 3 años, pero era un tiempo limitado. O sea, un pastor que llega a una iglesia en 3 años apenas se está prácticamente acomodando y haciendo ajustes, ¿verdad? Así que usted imagínese Jesús,
con un ministerio tan amplio, 3 años era muy poco, pero claro, Jesús era Jesús, ¿verdad? Y obviamente con un mensaje súper poderoso, y obviamente con el poder de Dios que había en él, pues obviamente hizo grandes cosas, ¿verdad? Algo que quizás cualquier ser humano común y corriente hubiese podido realizar. Hizo muchas cosas, pero aún así Jesús sabía, estaba claro que su tiempo era limitado, apenas iban a ser 3 años. Por lo tanto, cada acción que él realizaba y cada lugar en donde él realizaba esa acción era muy importante porque él tenía que ser efectivo. No había mucho tiempo, ¿verdad?, para ir poco a poco en ciertos aspectos. El tiempo, vuelvo y repito, lo tenía muy limitado, así que por lo tanto él tenía que de una forma u otra aprovechar ese tiempo. ¿Por qué explico todo esto? Porque posiblemente si él crece en Nazaret, que ya explicamos en el mapa ahorita donde se encontraba, que era una aldea, ¿verdad?, mucho más pequeña, ¿verdad?, que lo que era Capernaum, y además de ser mucho más pequeña que lo que era Capernaum, también tenía un paso de gente mucho menor, porque no había un paso, ¿verdad?, a nivel de comercio tan grande por lo que era la aldea de Nazaret. Capernaum sí, como por lo que expliqué, además de que estaba a orillas del mar de Galilea, ¿verdad? Eso también traía mucha gente, ¿verdad? Que a veces hay gente que se transportaba a través de un lado a otro del mar de Galilea. Así que aprovechaban los puertos que estaban, más los que vean, como dije, de Oriente, del área de la India, de Egipto también. Podían aprovechar todos esos caminos, los que venían de la zona de Jerusalén, de la zona de Judea, también pasaban por ahí. Y los que venían, obviamente, del área de Turquía, de Grecia, de Roma, también tenían que pasar por ahí. ¿Por qué explico todo esto? Porque obviamente, dentro de lo que estaba haciendo Jesús, era importante un lugar donde él pudiese aprovechar al máximo su tiempo, podía expandir lo más rápido posible su ministerio. ¿Por qué? Porque él tenía muy poco tiempo, apenas 3 años. Y en ese sentido Nazaret no era útil para que él desarrollara su ministerio. No era el lugar adecuado porque era un lugar muy limitado, tanto de personas allí como también del tráfico de personas que pasaban por allí. Era muy limitado. Capernaum se prestaba mucho, ¿verdad?, para lo que Jesús iba a hacer. Y Jesús, conociendo esto, se mueve a Capernaum. Y es en Capernaum donde desarrolla su ministerio. Por eso podemos ver que apenas en los primeros 3 capítulos de un Jesús que está comenzando a llamar a sus discípulos, que está comenzando a hacer su ministerio, ya al final del capítulo 3 ya tenemos a un Jesús donde ya vienen multitudes, dice el pasaje, de otros lugares tan lejanos como Jerusalén, como el área del área de Idumea, del área inclusive de Perea, de muchos lugares ya venían a escuchar y a ver lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el lugar, volví y repito, se prestaba para que se corriera más rápidamente la voz de lo que Jesús estaba haciendo. Así que desde esa perspectiva, Capernaum era perfecto para todo eso. Claro, había también unas razones políticas. Jesús no podía estar muy cerca de la zona abajo de Judea, porque allí fue donde arrestaron a Juan el Bautista. Y obviamente Jesús iba por la misma línea de Juan el Bautista, o más bien, más decirlo de forma correcta, Juan el Bautista iba por la línea de Jesús, ¿verdad? Porque el ministerio de Juan el Bautista fue primero. La realidad es que, ¿verdad?, se basaba en ese Mesías que estaba esperando Juan, que era Jesús. Así que Jesús no podía tampoco pretender que él fuese arrestado muy rápidamente, que él fuese, ¿verdad?, inclusive hasta juzgado o quizás muerto, como al final fue, muy rápidamente, porque él necesitaba primero expandir su ministerio, llevar el mensaje del reino que él estaba llevando, y él necesitaba un tiempo para eso. Por eso que muchas veces usted ve en los pasajes del Evangelio, cuando él realiza un milagro, cuando él habla a alguien y esa persona entiende que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, porque muchas veces Jesús le dice, no, vete pero no lo cuentes, no digas nada, porque la intención de Jesús al principio es que esa voz no se corriera, porque él necesitaba el tiempo necesario para desarrollar el mensaje que él estaba llevando en su ministerio, y él sabía que tenía solamente 3 años, así que por lo tanto él no podía entrar, ¿verdad?, en esos conflictos de esta lucha, ¿verdad?, de que la gente empezara a perseguirlo por ser el Cristo. Y obviamente por el mensaje que llevaba, que era un mensaje de mucha confrontación. Así que tanto el lugar de Capernaum, ¿verdad?, como la estrategia de políticamente no estar tan cerca de Jerusalén y tan cerca, ¿verdad?, de donde estaban esas autoridades religiosas que al fin de cuentas eran los que iban a provocar que él fuese arrestado y muerto, él le convenía estar en un lugar lejano de lo que era la capital religiosa
de los judíos, que era Jerusalén, y mantenerse en un área lejana como era la región de Galilea, donde era tierra de gentiles primero que nada, pero también donde por lo menos había una comunidad judía donde él podía comenzar a llevar ese mensaje, ¿verdad?, del reino que él estaba llevando. Así que por todo esto que explico, Capernaum era sumamente importante. Por todo lo que acabo de explicar, era muy importante para el ministerio de Jesús y para lo que Jesús estaba desarrollando en esa hora. Así que quería, ¿verdad?, aprovechar estos primeros 3 capítulos, ¿verdad?, que solamente lo que estamos haciendo es haciendo un resumen, ¿verdad?, para que usted entienda la importancia de lo que Jesús estaba haciendo en estos primeros 3 capítulos y por qué tanto énfasis en lo que era la ciudad de Capernaum. ¿Okay? Mire, es importante que cuando usted lea los evangelios, sí es importante, ¿verdad?, el de una forma u otra, sí entender el mensaje, ¿verdad?, de lo que está diciendo Jesús, obviamente muy importante, pero también es importante para entender por qué es el mensaje o cuándo él da el mensaje, entender geográficamente el dónde está ubicado y por qué está en una zona tan lejos de Jerusalén, está en esa ciudad de Capernaum, y por qué es que posteriormente entonces él desciende, o sube más bien, ¿verdad?, porque Jerusalén es una ciudad mucho más alta, asciende a la ciudad de Jerusalén entonces para llevar su mensaje. ¿Okay? Eso es mucho más sencillo verlo de esta manera para entender el por qué y el cuándo Jesús hacía lo que hacía durante su ministerio. ¿Okay? Nuestra hermana Laura Concepción, déjeme ver por aquí, nos escribe. Dice, gracias pastor, he vuelto a recoger todos los lugares que Jesús estuvo por la manera, okay, como explicamos. Okay, gloria a Dios. Te damos gracias, Laura, ¿verdad?, por todas esas palabras. Y menciona a Gloria, a Rafa y a Sandra, que también estuvieron por esos lugares, ¿verdad? Menos que fue por el viaje que hicieron, ¿verdad?, en un momento allá por Tierra Santa. Así que hermoso. Esperamos algún día nosotros también poder dar la vuelta por allá y ver todas esas ciudades tan hermosas, ¿verdad?, que yo he tenido que conocer a través de los libros, ¿verdad?, y a través de la información que busco. No he tenido todavía el privilegio de estar físicamente y poder verlo algún día, ¿verdad? Con el favor de Dios quizás estemos por allá. Así que mientras tanto depende de ustedes que me sigan contando cómo se ve físicamente aquello, ¿verdad? Yo le doy la teoría y ustedes por lo menos me dan esa parte de lo que se veía y del frío, del calor que se sentía en esos lugares. Así que gracias, Laura, por tu comentario. ¿Ok? Y nuestra hermana escribe por aquí. Laura dice que es un álbum virtual. Dios te bendiga, Laura, gracias. Y nuestra hermana Sandra nos escribe. Dice, pastor, ¿por qué siempre me he preguntado si Jesús era judío? ¿Por qué un grupo de judíos no los reconoce? ¿Ok? Que por qué siendo Jesús judío un grupo no lo reconocía. Mira, eso es relativo también. No es que todos los judíos rechazaban a Jesús, Sandra. Para empezar, si te has fijado en lo que hemos estado viendo estos primeros 3 capítulos, Jesús, muchos de los milagros y muchas de las discusiones que tuvo fueron en la sinagoga judía. Y de hecho, en algunas partes ponen a Jesús a leer en la sinagoga. Y no es que entraba cualquiera a una sinagoga y comenzaba a leer. O sea, tiene que ser una persona reconocida, ¿verdad?, para pararse allá al frente y que los demás judíos de esa sinagoga le permitieran. Por lo tanto, Jesús era reconocido como un buen judío dentro de, por lo menos, lo que era la ciudad de Capernaum. Porque él participaba activamente en lo que era la sinagoga, y como hemos visto en estos primeros 3 capítulos, en varias ocasiones lo ponemos yendo allí a la sinagoga. Así que Jesús sí era reconocido. El problema con Jesús son 2, en términos generales, son 2. Uno, primero que el mensaje que él llevaba era muy fuerte para los líderes religiosos de su tiempo. Y por lo tanto, de alguna forma los hacía sentir incómodos y los confrontaba, como muchas veces esos líderes religiosos se estaban aprovechando, ¿verdad?, del pueblo en cierta medida, y eso obviamente cayó mal. Y por lo tanto, ¿verdad?, los sacerdotes y los líderes religiosos querían, ¿verdad?, defender su pedazo del bizcocho. Así que si Jesús era un obstáculo, pues había que sacarlo del medio de alguna manera. Eso es lo primero. Lo segundo, aunque para mí lo primero era lo más importante, pero también lo segundo es que en un momento dado el pueblo comienza a reconocer a Jesús como el Mesías, como el Cristo. El Mesías del Cristo era esa promesa de Dios que iba a enviar a alguien, ¿verdad?, en un momento dado para liberar al pueblo. Y en ese sentido, el pueblo comienza a reconocer en Jesús a ese Mesías, a ese Cristo.
eso también le cae mal a los líderes religiosos, ¿verdad? Porque si ellos reconocían que ese Jesús era ese Mesías, ese Cristo esperado, pues entonces, si eso era cierto, pensaban los líderes religiosos, si es cierto, pues entonces todo lo que Jesús está denunciando, todo lo que Jesús está diciendo, todo lo con lo que Jesús nos está confrontando, pues tiene toda la autoridad del cielo y por lo tanto nosotros quedamos mal. Así que era un problema que estos líderes religiosos pudiesen reconocer que Jesús era ese Mesías o ese Cristo. ¿Okay? Les creaba un problema. Por lo tanto, era más fácil tratar de decir que no era, y que incluso, como en el capítulo que cubrimos hace un momento, inclusive que realmente estaba poseído por Satanás en un momento dado, se dice. ¿Okay? Pues era para quitarle credibilidad. ¿Por qué quería quitarle credibilidad? Para que entonces las denuncias de Jesús el pueblo no las tomara en serio. El problema es que eso no funcionó. ¿Por qué? Porque aunque ellos decían eso, Jesús los refutaba con mucha sabiduría. Y además de eso, las acciones de Jesús, sus milagros, su prédica, todo lo que decía, de una forma u otra, desmentía todas las teorías que los líderes religiosos decían en contra de él. Por eso, un gran número de judíos no quiso aceptarlo por lo que acabo de explicar, que no quieren aceptarlo por eso. Si eran muchos, si era la mayoría, si era la minoría, pues claro, eso está en discusión, pero había un número considerable. Posiblemente de ese número que no estaba de acuerdo con Jesús, la inmensa mayoría posiblemente eran líderes religiosos, pero claro, otra cosa, no es que todos los líderes religiosos estaban en contra de él. Recuerden, por ejemplo, ¿verdad? Había fariseos que estaban de acuerdo, por el caso de Nicodemo, o sea, que era un líder religioso, él incluso fue a hablar con Jesús en un momento dado y reconocía quién era, ¿ok? Le daba validez a su mensaje y a quién era. O sea, inclusive aún los fariseos, que a veces es el estereotipo que tenemos de los que estaban en contra de Jesús, pero aún dentro de esos fariseos, habían fariseos que no estaban en contra de Jesús, ¿ok? Lo que pasa es que la gran mayoría de los líderes que estaban en contra de Jesús, que eran los que estaban en la posición más alta, ¿por qué? Porque al estar en una posición religiosa más alta, eran los que más en peligro estaban, ¿verdad? De perder esos privilegios. Pues esos líderes, al estar en una posición de más poder, pues podían de una forma u otra hacerle la vida más difícil a Jesús y lograr, a fin de cuentas, que fue lo que hicieron con el Imperio Romano cuando van donde Pilato, decirle, si tú no le metes mano a lo que está haciendo Jesús, nosotros, ¿verdad? Vamos a llevar el mensaje a Roma de que tú, ¿verdad? Estás con los que están en contra del imperio. Entonces tenían poder político en ese aspecto y por eso lograron su fin de poder acabar con Jesús. Pero resumiendo, ¿verdad? La pregunta que me hiciste, la respuesta que quiero darte, es que sí, una parte del pueblo judío no aceptaba a Jesús, pero había una parte que sí lo aceptaba. De hecho, muchos de los primeros discípulos, una vez que Jesús muere y asciende a los cielos, cuando la iglesia va tomando forma, eran judíos. Cuando Pablo iba en sus viajes misioneros, él entraba a las sinagogas a predicar, y era en la sinagoga donde muchas veces se convertía gente. Claro, posteriormente él expandió su mensaje fuera de las sinagogas a todo el pueblo gentil, pero muchos de los judíos sí creyeron en un momento dado. ¿Okay? No creían, ¿por qué? Porque, hoy te repito, no creían porque el liderazgo religioso no le convenía y por lo tanto trataban de arrastrar el pueblo con ellos. Lograron arrastrar a algunos no lograron arrastrarlos, pero no podemos decir que todos los judíos no aceptaban a Jesús. Algunos lo aceptaban. De hecho, hoy en día todavía hay judíos que creen que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Dentro de la comunidad judía, ¿verdad? Hay unos grupos que creen, ¿verdad? Son judíos mesiánicos, se les llama, que sí creen que Jesús era el Mesías. Claro, los judíos más ortodoxos no creen todavía que él era. ¿Okay? No sé si eso respondió a tu pregunta, espero que sí. Tu hermana Gloria dice que 36 conexiones. Oye, Gloria, esto está muy bueno hoy, 36 conexiones. Gloria a Dios, está muy bueno esto. Así que significa que está muy buena cantidad. Hay que darle un chocolatito a toda esa gente que está conectada. ¿Okay? Así que nada, ya van a ser las 9. Espero, Sandra, haber contestado tu pregunta, ¿verdad? Fue como la leí. La traté de responder, esperamos que hayas contestado tu pregunta. Si usted tiene otras preguntas, recuerde que siempre escríbalas. Si usted las escribe, yo las contesto. Si no me da el tiempo en la noche, en la próxima clase lo hago, ¿verdad? En el próximo estudio bíblico, pero siempre lo voy a hacer. Escriba sus preguntas, sus dudas, y si quiere, pues me las envía por mensaje. Yo prefiero que me las escriban aquí en vivo, ¿verdad? Porque a veces me las pueden enviar por WhatsApp. Yo las leo, pero a veces entre tantas cosas se me puede olvidar. Mientras las veo aquí frescas en el momento, ¿verdad? Ahí no
no las paso por alto. Así que les invitamos a que siempre escriban sus preguntas, ¿verdad? Y las compartan. Gracias nuevamente. Que la paz de Dios sea con ustedes ahora y siempre. Muchas gracias y nos vemos.